Ya está. Bien, entonces buenas noches, bienvenidos a este webinar que le hemos llamado sobre la capitalización de conocimientos para la producción de textos, ¿no? Seguramente es de interés de ustedes. Vamos a ir, sobre todo, compartiendo experiencias en este evento que, por suerte, nos ha congregado a personas que han hecho la experiencia en la producción de textos a través de este método, la metodología de la capitalización de conocimientos. Entonces les voy a presentar, tenemos la presencia de la licenciada Marisabel Vargas, el licenciado Nabor Rodríguez, el arquitecto William Tellazas, ahí está, ha encendido su cámara, y también hemos invitado al licenciado Félix Eleuterio Mendoza, que él es de Cochabamba, pero hace un momento me comunicó que ha tenido dificultad, no va a estar. ¿Ya? Sin embargo, tenemos grabado una pequeña presentación que ojalá nos dé el tiempo para compartir, si no, pues los vamos a compartir a través de la plataforma virtual. Entonces, nuevamente bienvenidos, muchas gracias por su presencia, a todos los que están llegando también, les agradecemos por darse tiempo para este evento y vamos a empezar. Entonces, permítanme compartir una pequeña presentación, me avisan si se ve, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, en torno a la capitalización como método para la producción de conocimientos, nosotros le hemos titulado además un método y muchos resultados, porque una cosa que ocurre generalmente es que hay diplomados, hay eventos, hay formaciones, capacitaciones que muchas veces quedan en la teoría, ¿no? En este caso, este método nos ha ayudado a aterrizar con muchos resultados, con productos, como decimos, ¿no? Que se han convertido en textos escritos por lo general libros, ¿no? Y también en artículos que los hemos luego sumado en una revista que luego les vamos a compartir también. Entonces, dicho eso, pues quisiéramos mostrarles la experiencia de tres personas que están presentes en este momento, por eso vamos a decir nuestras experiencias en la producción de conocimientos, ¿no? Y como verán, ya les decía, aquí están, bueno, no alcanza una lámina para poder poner todos los textos producidos, ¿no? En una diversidad de etapas y múltiples conocimientos sobre diferentes temáticas, ¿no? El tema de biología, después el relato personal, el tema de, por ejemplo, que ahora vamos a escuchar al arquitecto William, su texto producido, la historia también sindical, el tema de la inclusión educativa, etcétera, etcétera, muchos temas, la matemática clandestina, etcétera, ¿no? Muchos temas. Ahora, ¿cuál ha sido el secreto para producir estos textos? El secreto ha sido el método, ¿no? Es decir, nos hemos empezado a preguntar qué conocimientos hay que producir, cómo lo vamos a producir, con qué herramientas, por qué vamos a producir ese conocimiento, para qué. Y entonces los resultados han sido estas experiencias que ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar, ¿ya? Les presento nuevamente a la licenciada Marisabel. Licenciada Marisabel, adelante. Aquí le estoy ayudando con una laminita respecto a su experiencia, su profesión, su formación. Le pido por favor que se pueda presentar en 2 minutitos o 1 minutito. Muchas gracias, licenciado Adolfo. Buenas noches a todos. Yo, María Isabel, soy licenciada en educación. Me gradué el año 2009. Soy natural de Chuquisaca, de un pequeño pueblito de Monteagudo. Sin embargo, hace más de 20 años radico en Santa Cruz, así que mi formación, ¿no? Y mi experiencia de trabajo se ha desarrollado en Santa Cruz. Como ya les comentaba, soy licenciada en educación. He hecho distintos estudios de posgrado en inclusión educativa, en educación superior. Actualmente estoy realizando mi tesis de la maestría en educación superior con la temática relacionada con la inclusión, precisamente, ¿no? También he hecho en la anterior versión el diplomado en capitalización de conocimientos para la producción de textos, que ha sido una experiencia bastante gratificante.
Actualmente soy coordinadora de capacitación del Centro Vivir Feliz, que es un centro de atención al desarrollo infantil, ¿no? En el cual hay muchos profesionales del área de la psicología, psicopedagogía, fonoaudiología y educación, que se dedican, ¿no?, a trabajar con la población infanto-juvenil y relacionada específicamente con su desarrollo y la parte educativa. He trabajado como maestra de inclusión desde el año 2013 y bueno, en el último tiempo me he dedicado de lleno a la inclusión, conociendo, buscando, indagando más sobre el marco legal, las necesidades especiales, ¿no?, las adaptaciones curriculares, la diversificación de la enseñanza y buscando siempre estar un poquito a la vanguardia con las metodologías que se están usando alrededor de nuestro país para poder contextualizarlas y quizá podamos aplicar aquí y seguir avanzando en esto que es la educación. Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a aprovechar para que así vayamos en orden. Entonces, estoy poniendo en pantalla su texto, ¿no? Que se llama ¿Cómo ser inclusiva? Una experiencia de formación. Ahí también le vamos a pedir que rápidamente pueda compartir esta experiencia que ha significado tener este producto, ¿no? Este libro que ya está también, yo diría, camino a salir a luz también, ¿no? Porque se ha trabajado en la producción y ahora va con su depósito legal, etcétera. Entonces ahí le pongo la ayuda para que un poquito nos comente de qué trata este texto y también cómo lo ha hecho. Listo, muchas gracias. Bueno, esta iniciativa surge precisamente de la necesidad, ¿no? Como les comentaba, yo estaba buscando bibliografía para mis trabajos de tesis del área de inclusión educativa. Y naturalmente encontré mucha información en el ámbito internacional, en Latinoamérica, incluso a nivel Bolivia en general, ¿no? Pero más específicas, más de nuestro contexto, encontré unas 3 producciones de trabajos de tesis también de algunos colegas. Entonces, ante esta necesidad dije yo, bueno, sería muy interesante poder producir algo que le pueda servir a alguien que se encuentre en algún momento en una situación como la mía, ¿no? Y por esas cosas que uno dice, que alguien nos escucha o alguien nos espía a través de las redes, me llegó la oferta esta del curso de capitalización de conocimientos para la producción de texto. Y leí en la descripción que finalizábamos el curso con un libro, ¿no? Con la producción de un libro. Me llamó mucho la atención y este tema de escribir un libro ya venía conmigo hace bastante tiempo. Así que tenía el tiempo, disponía de un pequeño presupuesto que se ajustaba, así que vamos. Como es el área del conocimiento, el área de mi práctica que me apasiona, entonces dije, bueno, va a tener que ver con la inclusión, específicamente con la inclusión en las escuelas, en los colegios. Entonces, de 3 opciones, en el primer módulo, este fue como que el que tuvo más impacto, si vale el término, y entonces lo empezamos a producir. El método que nos explicaron los docentes del primer módulo, el licenciado Iván Unzueta, si no me equivoco, él nos comentaba, ¿no?, que debíamos elegir algo de lo cual tuviésemos experiencia. ¿Por qué? Porque la idea era compartir nuestra experiencia. Y nos sugirió el uso de grabadoras, ¿no? Muchos no las teníamos y descubrimos que el Word tiene la herramienta, ¿no?, del dictado por voz. Entonces empezamos a contar. Bueno, eso fue lo que yo hice. Empezar a contar desde los inicios mi experiencia en la inclusión educativa, ¿no? Entonces le contaba a mi máquina cómo fue mi primer día, cómo fue que me metí en esto, porque mi primer acercamiento con la educación fue con la educación preescolar,
después por esas cuestiones de la vida llegué a trabajar específicamente con la población de niños con trastorno del espectro autista. Y ya después llegué a la inclusión, ¿no? Entonces, como les comentaba, soy tesista de la maestría, entonces es una necesidad conocer la legislación. Así que revisando todos los documentos que tiene el ministerio, los documentos que acompañan a la ley de la educación, encontré, ¿no?, que hay estos sustentos para que este enfoque se desarrolle, ¿no?, en nuestro contexto. Así que, como... Isabel, en la introducción de su texto aquí, el último párrafo de la introducción dice: este libro recoge mi experiencia en el maravilloso campo de la inclusión educativa, el inicio, los tropiezos y desafíos, ¿no? Justamente creo que relata todo ello el libro, ¿verdad? Así es, licenciado Adolfo. Realmente, como no hay una receta, ¿no?, es a entrar en el ámbito, a conocerlo, a llenarse de compromiso, de ganas de seguir adelante, de conocer a los estudiantes y poner en práctica, ¿no? Es más o menos como que ensayo y error el trabajar con esta población, así que eso es. Aquí veo que se ha proyectado una página que la llama La crítica al sistema. Sí, es parte del primer capítulo, ¿no? Que hago como que un pequeño pantallazo histórico de las leyes de la educación que hemos tenido, ¿no? Y he visto que la hemos venido considerando la inclusión en este tiempo, desde hace mucho tiempo ya. Estamos dando pasos importantes. Yo creo que todavía estamos en pañalitos, ¿no? Pero estamos avanzando, estamos creciendo. Aquí comento un poquito cómo fue con la ley 1565, ¿no? Con este paradigma que ya nos cambiaba un poquito el enfoque educativo, ¿no? Que se pretendía desarrollar las sugerencias, los postulados de los grandes pedagogos y psicopedagogos de aquella época, ¿no? Como la zona de desarrollo próximo, la pedagogía de la liberación, ¿no? De Paulo Freire, de Vygotsky. Pero bueno, llegó el momento del cambio, ¿no? Y una vez más... María Isabel, lo he puesto así intencionalmente porque no solamente el texto relata la experiencia, sino que también entra en el análisis, ¿no? Y justamente este título de la crítica al sistema es una parte que analiza justamente el sistema educativo y cómo es que a través de los enfoques, etcétera, aborda la educación inclusiva. Y la segunda paginita de otra parte del texto le he puesto una parte más de relato, ¿no? Que es el primer día de clases. Esa es la experiencia, ¿verdad? Así mismo, vi necesario, ¿no? Hacer un punteo de esto que nos sostiene, que podemos mejorar. Y bueno, ya después les comento cómo fue ese mi primer día, bastante, podríamos decirle, de muchos tropiezos, de muchas cosas interesantes, ¿no? Porque realmente fue nuevo para mí. El primer día de clases fue así como que, bien, está contratada, va a ser maestra de inclusión. Y muy bien, llegó el primer día y ahora ¿qué hago? Así fue. Y eso se relata en el libro, ¿no? Porque, como ya les comentaba, en inclusión educativa no es que todos los estudiantes con TEA son iguales o todos los estudiantes con síndrome de Down son iguales, no, cada uno es tan distinto como la condición misma con la que viven, ¿no? Entonces hay que conocerlos, saber por qué lado vamos a trabajar con ellos, y eso creo yo que he logrado plasmar en las páginas de esta producción. Exacto. Entonces, como verán en esta experiencia del texto, se recoge tanto el conocimiento teórico, se trabaja esa parte, como también se relata la parte de la experiencia, ¿no? Entonces, va acompañado así de un relato y de un análisis. Y lo interesante es que es una temática que
nuestro país es nueva, ¿no? Es decir, todo el sistema educativo se ha propuesto una política de inclusión educativa, pero eso hay que ponerlo en la experiencia también de los docentes, de otros profesionales como el suyo, ¿no? Entonces creo que es un texto bien interesante, invita a poder leer y conocer no solo la experiencia, sino también la reflexión que se ha hecho a partir de esa experiencia en tanto es la inclusión educativa. Entonces, creo que si nos detenemos a querer abordar más, nos puede llevar más tiempo, quizás todo el evento, ¿no? Pero quizás va a haber otra oportunidad para compartir más. Entonces, muchas gracias, María Isabel, y si digamos, ya está con el tiempo apretado, sé que así va a ser, no se preocupe, nos avisa y podemos darle una palabrita para despedirse. Entonces, le voy a invitar ahora sí, así vamos a seguir. Le voy a invitar ahora al licenciado Nabor Rodríguez, también está presente. Igualmente, aquí estoy acompañándole con su currículum. ¿Nos puede presentarse, por favor, Nabor? Muy buenas noches, licenciado Adolfo, y quienes nos acompañan aquí, quienes estuvimos también quizá en este proceso de formación, y a los invitados quienes participan. Soy Nabor Rodríguez, norte potosino, de origen quechua en habla, escritura y lectura. De formación en ciencias de la educación, con unos años de experiencia. Antes de salir ya de la universidad ya tenía experiencia con organizaciones campesinas trabajando. Estudié en la Universidad Nacional Siglo XX, la carrera de Ciencias de la Educación. Bueno, hice algunos cursos de posgrado y principalmente estoy diplomado en capitalización de conocimientos para la producción de textos, ¿no? Y bueno, a seguir continuando también, ahora maestrante en metodología de la investigación con la Universidad del Alto. Trabajo y siempre he trabajado en organizaciones no gubernamentales como técnico en desarrollo rural y organizaciones campesinas. Bueno, actualmente sigo también, estoy por pronto en Cochabamba, ya muy pronto para retornar al norte de Potosí. Y otro de los hitos quizá ha sido ser parte de la docencia en la Normal de Chayanta y en la Universidad Pedagógica el año 2021, el año pasado. Bueno. Bien. Bueno, a ver, entonces, igualmente, muchas gracias, Nabor. Aquí estoy poniendo su texto también, ¿no? Entonces, lo que le pediría es que nos comparta de qué trata su texto, qué le ha animado a escribir sobre esta historia bien interesante del movimiento sindical, ¿no? Minero, y quizás también cómo lo ha hecho, ¿no? Que ha supuesto el trabajo usando el método de la capitalización para concretar este libro que ya ha dado a luz, ¿no? Adelante. Bueno, cierta medida, antes quizá de poner sobre la mesa la exposición, entre comillas, de cómo ingresé o a tener este proceso de formación de diplomado. Bueno, creo que era a finales del año 2020, la convocatoria que vi en el Face. Y me llamó la atención, como decían, entre comillas, el título de la capitalización de conocimientos para la producción de textos. Eso fue el foco para poder adentrarme a ser parte de este curso. Y con los contactos, bueno, rápido me atendieron y me animé realmente. Eso fue para poder cursar el diplomado en capitalización de conocimientos. Bueno, a partir de ello, en todos los módulos siempre habían las motivaciones de escribir. O sea, el fin era escribir un libro, ¿no? Y desde inicios habían dos consignas o dos caminos para tomar las decisiones. Uno era escribir un artículo o era un libro. Era un desafío bastante, ¿no? Tomé por escribir el libro, porque ese desafío lo estaba buscando ya no simplemente hace 2 años ni 3 años, ya desde
que tuve uso de razón y más me ha concretizado de cómo plasmar todas las experiencias. Entonces me animé a escribir prácticamente que lleva el título, aunque en el título había todavía varios títulos que no se ha podido ir definiendo, pero al final se ha ido concretizando, que lleva el título Origen, Liderazgo y Muerte del líder minero César Lora Escobar, ¿no? Entonces quiero hacer conocer de dónde parte. Principalmente quiero contextualizar el libro, el contenido del libro es parte de una comunidad que se llama Ochokchi, que está ubicado en el norte de Potosí, municipio San Pedro de Buenavista, provincia de Charcas. Entonces, yo realmente con mi padre, hasta el 2013, me seguía compartiendo las experiencias de vida. Entonces, toda la experiencia se basa en testimonios orales, que se han ido quedando como memorias orales, ¿no? Porque no estaban escritas, y si bien estaban escritas, la historia ha sido contada mal, al revés. Y todavía hay cosas de fondo tocar este tema, ¿no? Entonces, la comunidad es un rancho. ¿Por qué un rancho? Hatun Rancho Ochokchi, porque era la única comunidad grande en el sector, donde habitaban principalmente varios patrones en esa zona, pero el Hatun Rancho Ochokchi era la hacienda de los patrones, que varios patrones pasaron posterior a Guillermo, Enrique Lora, ¿no? Que es padre de César Lora. Entonces, en esta población se ha ido debatiendo, entre comillas, el término de la hacienda y los patrones. ¿Cómo llegaron los patrones? Los patrones llegaron a quitar las tierras de los propios dueños, ¿no? De la hacienda. Y estas, a su vez, cuando llega antes de la reforma agraria, se los vuelven a vender a los mismos comunarios, a los propios dueños, ¿no? Entonces, el contenido está, uno, sobre las características del rancho Ochokchi, después, la hacienda Hatun Ochokchi, los patrones Lora. Aquí quiero un poco compartir para ir generando las expectativas. Los patrones, como dijo, Loras, ¿cómo llegan a San Pedro de Buenavista? Bueno, a finales del siglo XVIII, después de la conclusión de las guerras civiles, los tres hermanos de Sucre escapan en caballo hacia el norte de Potosí. Eran tres hermanos, uno se quedó en Ocurí, el segundo se quedó en Chuquiuta y el tercero pasó a una janta del municipio de Chayanta, Ayllupanacachi, y posteriormente, después de pocos años, se fue al frente al municipio de San Pedro a ocultarse, o sea, se han ido ocultando ellos, ¿no? Buscaron lugares estratégicos para que no los encuentre nadie. Y estas, cuando llegaron con otra mentalidad, eran de la clase media, ¿no? Que tenían poder económico, pero allá llegan pues sin nada, ¿no? O sea, se ocultan, viven y comparten la experiencia de lo que ellos sabían hacer. Entonces se dedican a comprar ganado flaco, engorde y la venta. Entonces, zonas productivas empiezan a criar la granja de gallinas, la implementación del riego para frutales, ¿no? Entonces, estas a su vez llegan a tener contacto con la empresa minera Catavi y venden la carne a la empresa. Entonces, de así hace un vínculo
y tiene hijos. El señor que se queda en San Pedro es Enrique Lora. Entonces, a partir de ahí, tiene producto los hijos, empezando de Guillermo Lora, ¿no? Es el hermano de César Lora. Entonces, es el único que quizá se ha incursionado poco a las minas, esos los testimonios de César Lora. Entonces, también hizo varios aportes en la comunidad César Lora, enseñando a los comunarios, agarraron líderes. Entonces, uno de ellos fue mi padre. Entonces, yo saco la información hace años, no es de ahora, por eso ahí está mi padre. Nació el año 1928 mi padre, César Lora nació el año 1927, un año antes. Entonces, todas las historias se han ido concretizando para plasmar en teoría. O sea, la metodología para poder plasmar el texto es en función a testimonios orales, la experiencia contada de mi padre, de otros comunarios, bueno, que son parientes míos del lugar, porque yo vivo en el terreno de los Loras, ¿no? De aquellos años. Entonces, me contextualizo en una vivencia desde los años 1940, o sea, ese pasaje viví al escribir el libro. Entonces, ahora... Sí, justamente, Nabor, quería compartir, lo he puesto en la pantalla, una parte del capítulo 1 en el que justamente describe, ¿no?, ese contexto donde se vivencia, se desarrolla toda la experiencia de este líder sindical, ¿no?, César Lora, que es Rancho Hatun Ochochi. Y otro capítulo 3 donde ya un poquito desarrolla lo que ha significado el patronaje de Lora y otros, ¿no? Y hay otros capítulos donde justamente hace otros análisis respecto a cómo ha sido el aporte de este líder sindical, ¿no? De este líder minero, mejor dicho, César Lora, ¿no? Entonces, interesante, como hace un momento comentábamos, el texto, el libro de María Isabel, también tiene una parte reflexiva teórica y también tiene, en este caso, bastante fuerza, digamos, en lo que es la descripción, el relato de todo lo que ha supuesto este personaje, ¿no?, que usted en su libro plasma muy bien, ¿no? Sí, quiero terminar con estos dos datos. Bueno, al final del libro también refleja, o sea, de cómo se hace esto. No ha habido material bibliográfico, y si las hubo, es otra historia, como les decía, pero los hechos, la historia, la experiencia oral relata otra cosa, ¿no? Entonces, quizá mi material bibliográfico ha sido las personas vivientes y las fallecidas, y bueno, he tenido todavía la oportunidad de conversar con uno de los líderes de aquellos tiempos que falleció después de las elecciones municipales de esta gestión, ¿no? O del año pasado, mejor dicho. Entonces, ¿qué encuentro a través de estas dos teorías? La experiencia. Uno, la experiencia oral versus la experiencia teórica escrita. Una de las partes menciono de que César Lora no es como nos ha contado la muerte, que ha muerto que ha sido asesinado por los yanquis imperialistas, sino ha sido otra cosa, ¿no? Y decirlas, seguramente va a volcar un terremoto, va a ser, ¿no? Porque fue por accidente fortuito, dicen, ¿no? Unas copas cuando han compartido, y eso lo traducen la línea del trotskismo, dice, bueno, el imperialismo, pero no es así. Y finalmente, entre los aportes que se rescata es la enseñanza que ha dejado a los líderes de aquel entonces, a leer y a escribir. Por ejemplo, mi padre nunca entró a la escuela, pero le dio algunos libros o hojas de papel que tenía la piedra, la yareta, y un bolígrafo, un lápiz era la piedra, ¿no? Entonces, de esa forma aprendió, y muchos también. Y al final, bueno,
esta experiencia hace mucho y quizá un poquito quisiera compartir unos dos minutitos para terminar, si me permite el licenciado Adolfo. Sí, Algunas adelante. imágenes para contextualizar. A ver, le vamos a dar esa opción. Puede Daniel, dejar de compartir. ¿puedes ayudarme? Yo estoy grabando. Daniel. Si puede dejar de compartir para poder A ver, compartir. vamos a dejar de compartir. Ya, Ya. ahora sí, le voy a dar esa Hospedador. opción. Ya está, ¿no? Ya puede, ¿no, Daniel? No, todavía. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Ahora sí, varias. Ya, listo, ahora sí. Sí se puede ver, ¿no? Sí, se ve. Bueno, quiero contextualizarlo. El texto que consta de 4 capítulos. Este es el lugar, el Hatunzancho Ochokchi, una comunidad, zona productiva. Él es mi padre, que me dio toda esta información hasta el año 2013, que después dejó de existir. Mi material bibliográfico fueron estos personajes. Uno de ellos, a partir de cuando aprendió a leer y escribir, fue el primer profesor de la comunidad y fueron estos sus alumnos que también relatan de cómo fue que han convivido inclusive con César Lora la mayoría de los personajes, ¿no? Por ejemplo, aquí la señora vivió en la huerta o en la finca de Lora. Después, bueno, aquí algunos testimonios que se han ido recogiendo en campo para poder plasmarlas y, bueno, hacer también la actividad. Y estos son los documentos que he ido encontrando, archivos comunales. Los comunarios tienen súper bien guardadas estos documentos, pero he tenido acceso para poder tener la información. Y otro dato importante, que esta boleta tengo en mi poder, las encontré en casa, en su maleta de mi padre, que esta boleta es el pago, el tributo que hacían al Tesoro Departamental de Potosí. Y en la boleta pagó el señor Enrique Lora Fienjo, que es el padre de César Lora, ¿no? Que está Esta es en la el texto, hacienda. ¿no? Está en ¿Perdón? el libro, ¿verdad? Está en el libro, está en el libro, ¿no? Esto es la hacienda. Si vemos, esto es la vivienda principal, como la oficina, esto es la sala, o creo que este es el dormitorio, bueno, el dormitorio y esta es la sala. Y esto era parte de la despensa y donde el muelle estaba la cocina, que se ha ido derrumbando. Esta foto es reciente, del 2016, no, del 20. Es foto exclusivo para la investigación. Bueno, esta es la comunidad que les dije. Y este es todavía data como testimonio lo que usó César Lora y su padre para darle la comida del pesito, ¿no? El plato del pesito. Y bueno, en los documentos mencionaban de dónde eran las fincas, las mediciones. Entonces, tuve que encontrar en esta piedra, hay una cruz. Esos son los mojones marcados que delimitan de hacienda a hacienda, ¿no? Están cruces que habían sabido marcar así. Bueno, esto es Esos relatos están en el texto, en el libro, ¿verdad? Todos están en el libro, entonces eso quería compartir con ustedes. Y finalmente quiero decir, si el libro es lo que sí no le he todavía plasmado en la imprenta por los factores económicos, porque es mucho presupuesto por el tema de las imágenes. Y quiero llegar a esta conclusión. Ajá. Escribir un libro no es tan fácil, pero no imposible. Hay ciertos amenazas, dijera yo, de parte de quienes son intelectuales y producen muchos textos,
Entonces, hace bastante la crítica destructiva. Entonces, a eso no hay que tener miedo. Y finalmente, agradecer pues al licenciado Adolfo y a toda la comitiva de la institución a seguir promoviendo este tipo de acciones de generar, plasmar textos, investigación y la facilidad que tiene la metodología en base a la experiencia. Todos tenemos experiencia, pero no las sabemos plasmar en teoría. Y simplemente esta experiencia nos llama la atención para poder impulsar. Y es necesario que las políticas nacionales vayan impulsando este tipo de generar conocimientos, porque mucho o no tenemos apoyo del Estado, ¿no? Entonces sería bien que el Estado asuma un empujón para que haya conocimiento generado. El otro día escuchamos alguna entrevista a una ministra, no contamos, pareciera que no contamos como escritores bolivianos, pero hay muchas que no están visibilizadas. Muchas gracias, licenciada, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, ¿no? Que en realidad falta tiempo para compartir las experiencias, como verán. También este texto se invita a que sea leído, está en digital, ¿no? Y vamos a abrir un espacio en una página de la institución para poner todas estas obras. Y bueno, son cantidad de cosas que les invitamos a repasar, leer, ¿no? Bien, Isabel todavía nos está acompañando. ¿Va a seguir todavía? Le doy la palabra. Adelante, Isabel, a ver una palabra de despedida, tal vez. Sé que está con escaso tiempo. Sí, muchas gracias, licenciado Adolfo, y a todos los presentes. Realmente ha sido un gusto y un honor poder compartir con ustedes mi experiencia y mi producción, ¿no? Los invito a que en algún momento, cuando se pueda, le den una miradita también a esta producción y a todas las que resultan como productos de este curso de diplomado. Pues es una iniciativa muy, muy importante, muy interesante. Habemos muchos escritores que quizás estamos esperando esta oportunidad para poder hacer realidad este sueño, ¿no? Como le decía el licenciado, voy a tener que abandonarlos porque justo estoy empezando una capacitación en adaptaciones curriculares, así que ha sido un gusto, muchas gracias por la invitación y animarlos a que trabajen en esto, que se pongan la camiseta, se pongan a escribir, se pongan a dar sus testimonios, que realmente se van a sentir muy satisfechos con su resultado. Muchas gracias, Ana Isabel. Que esté bien, un saludo. Vamos a tener otra oportunidad de poder compartir. Seguro que sí. Hasta pronto, que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Bien, ahora sí, entonces damos la bienvenida, ya la hemos presentado también. Estamos poniendo aquí en pantalla, se ve la presentación, al arquitecto Williams, ¿no? Que es otra experiencia también bien interesante en la producción de un texto que ahora les vamos a compartir, pero le invitamos a que por favor se presente William. Adelante. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los colegas, público en general. Bueno, yo soy de profesión arquitecto y también soy profesor de artes plásticas, ¿no? Doy clases en la UNSA, en la carrera de arquitectura y en el Colegio Don Bosco. Tengo más o menos 17 años como profesional en ambas carreras. Vengo de padres cochabambinos y de aquí de La Paz, ¿no? Entonces, tengo esa ventaja, yo diría, ¿no? Es bueno saber de muchas culturas, ¿no? En especial los arquitectos siempre recomiendan viajar. Es muy sano y quisiera que todos también esa recomendación para que tengamos experiencias, ¿no? Y doy gracias también aquí al licenciado y al diplomado, ¿no? De capitalización, ¿no? De conocimientos, ya que con esta experiencia de poder realizar un libro, bueno, voy a también continuar haciendo esa situación. Bueno, mis estudios en relación a mi carrera, bueno, salí de la UNSA, de arquitectura. Tengo una maestría en lo que es evaluación de proyectos educativos, que también lo hice en la UNSA. Tengo
diplomados más relacionados a lo que es la educación. Ustedes saben muy bien, los que son profesores saben que un profesor nunca termina, un docente nunca termina de estudiar, ¿no? Y tiene que estar constantemente en esa situación, entonces es muy bueno realizar varios estudios. Como experiencia laboral, bueno, yo he comenzado como arquitecto, he trabajado en la alcaldía en el Oriente, después trabajé también con la policía y bueno, realizo proyectos de viviendas, ¿no? Edificaciones actualmente, además de enseñar, ¿no? Entonces, de esa forma yo me he ido desarrollando y también por esas experiencias de haber trabajado en el Oriente o haber trabajado con la policía que me dio oportunidad de viajar, me animé mucho, ¿no? A este diplomado. Bueno, en docencia, doy docencia desde el 2015 hasta la fecha, en el Colegio Don Bosco desde el 2017 hasta la fecha, también trabajé en el Instituto Americano, en el Colegio Cristo Rey. Bueno, eso sería respecto a mi persona. Tal vez la siguiente. Entonces, ahora sí vamos a, igualmente, como hemos hecho con los anteriores expositores, le invitamos a contarnos un poquito, compartirnos de qué trata su texto, La Era de los Metaversos. Interesante el título, ¿no? Métodos de representación arquitectónica, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el texto? Ahí hemos puesto un índice, aparte del índice, no todo, ¿no? Los capítulos que tiene este texto, y también cómo lo ha hecho, ¿no? Cómo lo ha trabajado. Entonces, adelante. Bueno, empezando lo que ha sido este diplomado, y bueno, teniendo tantas experiencias, una vez tiene esa posibilidad, como decía, por los viajes, pero yo tendí a lo que es la experiencia que tuve en la universidad, en la carrera de arquitectura, en el 2020, ¿no? Donde hubo un cambio fuerte por esto de la pandemia, ¿no? Entonces, estábamos comenzando el año, viene la pandemia, un cambio fuerte a nivel educativo, ¿no? De instrumentos, donde uno no tiene que ser ajeno a esa situación, ¿no? Bueno, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de poder manejar algunas plataformas y situaciones, entonces no fue tan complicado, pero sí, ¿no? Muchos colegas, los estudiantes, ¿no? Mostraron, expresaron esas situaciones de este cambio, que fue muy fuerte, ¿no? De forma positiva, de forma negativa, ¿no? Además, uno tiene un compromiso como docente, que ahí también se va a poder leer en el texto, ¿no? Bueno, la era de los metaversos. ¿Por qué los metaversos? Seguramente han escuchado muchos que estamos más o menos en esa era, ¿no? Metaversos, que Zuckerberg, que el Facebook ha cambiado y todas situaciones, ¿no? Ese espacio que ya no es solamente esta realidad que vivimos, ¿no? Tenemos un espacio, una realidad virtual, ¿no? Que ahorita estamos siendo copartícipes también de esta situación. Entonces, esto de los metaversos más o menos se enfoca en ese sentido, ¿no? Y la experiencia de cómo mi persona como docente y mis estudiantes, ¿no? Llegamos y nos acercamos a esa era, ¿no? Estamos hablando del 2020, ahorita el 2022 ya ha avanzado mucho más, pero en el 2020 todavía el miedo, ¿no? El miedo a podernos expresar, el miedo a poder utilizar herramientas, ¿no? Digitales, el miedo a utilizar plataformas, todas situaciones. Entonces, es un relato de cómo estos jóvenes, ¿no? Mi persona, la misma carrera, ¿no? Ha ido descubriendo, ¿no? Ha ido acomodándose, ha ido, ¿no? Siendo parte de lo que actualmente ahora ya es común, podríamos decir, ¿no? Y en todo ese proceso que hemos tenido con los estudiantes, para mí es muy importante ir mencionando, ¿no? Las experiencias, dificultades, ¿no? Que hemos tenido, que han tenido los jóvenes, ¿no? Los docentes hemos tenido. Y además, cómo estas herramientas también me han ayudado, nos han ayudado, ¿no? Como estos jóvenes han propuesto. Alguien tiene encendido. Willy está con el micrófono abierto, por favor. Gracias. Gracias, estaba el micrófono. Adelante. Ok. Entonces, bueno, como mencionaba, ¿no? Este desarrollo de experiencias que tuvimos con los jóvenes estudiantes
Y hablando del método del diplomado de capitalización, también dar gracias, ¿no?, a los licenciados que nos han ido apoyando desde un principio, desde los primeros módulos, ¿no?, donde la experiencia vale mucho. Y muchas veces nosotros no lo tomamos muy en cuenta posiblemente, ¿no? El profesor tiene muchas experiencias, ¿no? Entonces tiene mucho que compartir, ¿no? Eso yo creo que siempre ha estado ahí, pero siempre tenemos ese interrogante de ver cómo lo hacemos ¿no?, de qué forma o cómo empezamos. Normalmente es eso, ¿no? ¿Cómo empezamos? Pero ahí tenemos el diplomado, ¿no?, de lo que es la capitalización de conocimientos, que nos da el método, las pautas, ¿no?, un seguimiento muy interesante que, bueno, me ha ayudado a hacer este texto y posiblemente otros textos más desarrollemos, ¿no? Entonces, eso muy importante, todo eso se expresa en el libro que estoy presentando. Tal vez la siguiente lámina, licenciado, gracias. Lo que quería destacar de esta lámina en la introducción, a este párrafo aquí que estoy mostrando, en la página 2, el último párrafo de la página 2, es interesante, ¿no?, que dice que en la cuarta parte del texto, del libro, ¿no?, es importante la reflexión que se hace acerca de qué tipo de espacios nuevos ahora compartimos, qué tipo de mundos se están formando que son paralelos a nuestra realidad, con el nombre de metaversos, lo que acaba justamente de comentarnos, ¿no?, en los cuales se tiene hasta un movimiento económico y donde la arquitectura será fundamental con nuevas expresiones, avatares, ciudades, entre otros, ¿no? Y ahí está también la educación. Entonces, ese es un poco el sentido de este texto, ¿verdad? Exacto, licenciado. Bueno, a ver, tal vez un poquito apoyando a lo que he mencionado, esta idea del metaverso, este nuevo espacio, ha partido de que los estudiantes actualmente, con los juegos, diremos, ¿no? Ustedes deben tener sus hijos, esta situación donde hay juegos donde ya no son en dos dimensiones, diremos, ¿no?, así planos, sino son en tres dimensiones. Uno se entra al juego, entra a ese espacio, ¿no? Y es lo que les emociona a estos jóvenes, ¿no? Y un estudiante de arquitectura me dice, arquitecto, vamos a trabajar eso, ¿no? Hay maquetas virtuales, ¿no?, que ahora es normal ya presentarlas, pero entrar a ese espacio, percibir ese espacio, ¿no?, qué herramientas se utiliza para hacer esa situación. Entonces, como les digo, es una experiencia esa situación, búsqueda de esas herramientas, ¿no?, observación, ¿no? Entonces, todo eso se va a ir mostrando en lo que es este libro, ¿no? Y estos nuevos espacios no solamente se quedan ahí, ¿no? Si ustedes busquen información sobre el metaverso es bien amplio, es un espacio a nivel mundial, ¿no? Uno puede comprar hasta terrenos en otras partes del mundo, construir, ¿no?, y ser parte de ese espacio. Hay conferencias, hay conciertos en espacios virtuales, ¿no? Ese es el metaverso. Entonces, este Facebook, este Zuckerberg que mencionó sobre el metaverso, no solamente ya va a ser como ahora utilizamos, ¿no?, socializamos mediante nuestro nombre, ¿no?, pero si no vamos a tener avatares, ¿no? Seguro han escuchado también esa situación de avatares. Uno se pone bigotito, entonces tiene su avatar, se introduce en un nuevo espacio, ¿no? Socializa en ese espacio. Entonces, ahora los jóvenes socializan en los juegos. Bueno, nosotros posteriormente socializaremos en esos espacios, en actividades sociales. Entonces, todo eso también se menciona en el libro, ¿no? Entonces, a raíz de eso es mi acercamiento, ¿no?, de estos jóvenes estudiantes de arquitectura hacia este espacio que llegaría a ser, ¿no?, el metaverso. Y también por el final más o menos hablo de lo que es la realidad aumentada. A ver, voy a tratar de mostrarles ahorita en pantalla algo relacionado. Ya lo han visto la realidad aumentada seguramente, ¿no? En Navidad, en San Juan, ¿no?, aparece con el celular una aplicación y aparece ahí, ¿qué les puedo decir? Una escultura o alguna propaganda, alguna situación así. Entonces, gracias a esta experiencia que menciona en el libro, yo ahora he estado trabajando aplicaciones hasta con juegos para poder mostrar proyectos en 3 dimensiones. Entonces, ya no voy a cargar la maqueta, ¿no?, llevarlo, ¿qué les puedo decir?, a una provincia, a un lugar lejano, porque hay el riesgo de que se destroce, siempre había ese riesgo en mi carrera. Entonces voy a llevar mi aplicación, voy a llevar mi tablet, voy a compartir a los de la comunidad esta realidad aumentada y todos van a poder ver esta maqueta virtual,
¿no? Llevaré mis lentes, ¿no? Para poder ver también el espacio internamente. Entonces, son herramientas que con los jóvenes hemos ido probando, hemos ido analizando, hemos ido expresando, ¿no? Porque el arquitecto lo que hace es expresar el proyecto, ¿no? Depende de la herramienta que haya buscado. Respecto al método, ahí podemos ver en la lámina, ¿no? Bueno, lo que estaba mencionando, pero donde dice entrevistas, ¿no? Este concepto, esta idea de la entrevista es muy importante en el método, ¿no? Porque, bueno, por mi parte, entrevisté a docentes, a colegas, he entrevistado a mis estudiantes, y gracias a esas entrevistas se ha ido ampliando el enfoque o la percepción que yo tenía de lo que era la pandemia en el 2020, ¿no? A muchos han tenido la suerte de que no les ha afectado directamente, pero ha habido estudiantes que se han enfermado, ha habido estudiantes que han perdido a sus familias. Todo eso influye, ustedes saben muy bien, colegas, en el estudiante, ¿no? En su estado de ánimo, en su rendimiento. Entonces, también en el texto menciono, las entrevistas expresan ese tipo de, bueno, hechos, ¿no? Que han pasado, que les ha costado, pero gracias a Dios han podido superar y también se ha podido apoyar por parte de la docencia, ¿no? Entonces, la entrevista como una herramienta muy buena del método, también ahí trato de expresar. Al igual que los otros textos comentados hace un momento, también, como verán, este texto, digamos, tiene las dos partes, ¿no? Maneja tanto el análisis teórico como también la experiencia concreta, en este caso que se combina con experiencias de docentes, de sus colegas, de su colega en la parte de arquitectura, o arquitectos y también estudiantes de la universidad, ¿no? Que acompañan, digamos, a relatar cómo ha sido esta experiencia en la época de pandemia, ¿no? Para ir profundizando también lo que ha sido la aplicación, el uso o lo que han sido los metaversos, ¿no? Es interesante. Tal vez quisiera compartir A ver, la realidad aumentada, a ver si me permite un minuto, a ver, licenciado. le voy Voy a, a- le voy a dar. Ya por está, favor. puede compartir. Ya, un momentito, por favor. Bien, mientras va cargando la presentación, nos va a compartir. Lo que queremos sintetizar es que hasta el momento hemos escuchado tres experiencias, ¿no? Ese ha sido el objetivo de este webinar, de poder mostrarles desde la experiencia cómo es que el método de capitalización ayuda a la producción de textos, que sobre todo han destacado las tres personas que recogen conocimiento y experiencia, no solo práctica, ¿no? Sino también las reflexiones que uno va haciendo, construyendo en sí mismo y también en el intercambio, que en este caso, en este ejemplo, ha supuesto entre otros docentes y también estudiantes, ¿no? Adelante, William, ¿ya se puede? Un ratito, por favor. Bueno, me avisa, ahí está. Ya está. No sé si se puede ver la pantalla. Se ve, se ve. Bueno, en el mismo texto tengo el QR, ¿no? Hemos utilizado la herramienta del QR para poder cargar una aplicación, ¿no? Ajá. Y mediante esa aplicación poder observar lo que es la realidad aumentada. Bueno, como un ejemplo, ¿no? Ahora ya ustedes saben muy bien que eso también se utiliza en muchos textos, pero el 3D, que sería lo más complicado trabajar, es lo que posiblemente nos venden, podemos decir. No tanto ni siquiera la aplicación, pero es posible, ¿no? Hoy por hoy es posible. Está un poquito, creo que no está queriendo compartir, no se ve, ¿no? Ajá.
Se ha cortado, estaba listo, pero Sí, bueno. A veces tenemos ese problema. Sí, Adelante. el celular a veces no quiere, Sí. quiere Pero mostrar. está en el texto del QR, ¿verdad? En el texto del QR, ¿no? Bueno, este de aquí es mi tapa, podríamos decir, ¿ya? Y tengo un plano donde con la aplicación que se comparte en el texto mismo, se carga la aplicación, se direcciona hacia el plano y aparece una imagen en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos con los jóvenes y hasta ahí también el texto trata de explicar y desarrollar las expresiones, ¿no? Y estas experiencias que hemos tenido. Bueno, muchas gracias. En este caso, en el texto suyo, William, se coge una experiencia, digamos, de una etapa que ha sido justamente el 2020, ¿no? De pandemia y también de entrar en la aplicación, el uso de muchas herramientas de lo que supone, en este caso, los metaversos, ¿no? Entonces, es interesante, invitamos también a que va a estar este texto, lo vamos a poner, nos decía Nelson, va a estar cargada en la biblioteca que se tiene en la página web del CDA. Entonces pueden entrar, pueden acceder. Vamos a ponerla así para que todos los que quieran pues explorar un poco más el contenido de estos textos lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, muchas gracias, William. Linda la experiencia. Como los demás también podemos darnos más tiempo. Hay muchas preguntas, ¿no? Muchas curiosidades, pero el tiempo no da, ¿no? No da para eso. Entonces, a ver si hay alguna pregunta que tiene algún participante. Aquí está William, está también todavía Nabor, ¿no? Pueden hacerlo y damos unos 2 minutitos para esas preguntas. Y luego vamos a concluir con unos 5 minutos. Yo voy a compartirles un poco la parte teórica de todo, de todo este método, ¿no? El enfoque de este método que ayuda a lograr estos resultados que acabamos de escuchar. Entonces, damos la palabra. Si alguien quiere consultar algo, adelante, de los participantes. Creo que no hay. Bien, entonces, permítanme, si se animan en el transcurso de que voy poniendo otra presentación para ir cerrando este evento, ¿no? Nos dicen nomás, les vamos a dar la palabra. A ver, voy a compartir yo lo siguiente. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Ya. Aquí le hemos titulado Apuntes, ¿no? Escuchando toda la experiencia que hemos escuchado ahorita, de la experiencia al método para capitalizar y sobre todo para producir conocimiento, ¿no? Todo esto que hemos escuchado es un conocimiento, muchos conocimientos, diversos tipos de conocimientos, ¿no? Como hemos visto, unos conocimientos sobre todo lo que es la educación inclusiva, otras sobre la historia sindical, ¿no? De un líder obrero, minero, este tema de los metaversos que es bien interesante, ¿no? Dicen, perdón, dicen que le corte. Ya se ha podido. ¿Quiere verlo? ¿Quieren que comparta, por favor? ¿Puede ser? Voy a dejar de compartir. Ya, listo, adelante. Ahí está, no sé si pueden ver, esa es mi computadora, Sí. la pantalla, y esa es la maqueta, ¿no? Ajá. Esa es la maqueta ahí que estoy mostrando. Entonces, con el programa, ahí se puede ver en la hojita, en la tapa del texto, de mi libro. Sí. Ajá. ¿No? Así de esa forma, entonces se puede ver, se puede apreciar. Esto ya lo he trabajado no solamente con hechos arquitectónicos, también con lo que son esculturas. Lo he presentado también en algún concurso, pero necesitamos educación respecto a esto, yo digo, ¿no? Para poder apreciar. Y bueno, estamos empezando con este libro, gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias a usted. A ver. Entonces, seguiremos en esto que estábamos comentando. Justamente es importante estas experiencias como esta que acabamos de ver. Y bueno, la pregunta es entonces, ¿qué es capitalizar, no?
qué es capitalizar, porque hemos dicho que la capitalización de conocimientos ha ayudado, ha llevado a estos resultados que se han traducido en textos diversos, ¿no? Una multiplicidad de textos y temáticas. Nosotros en el desarrollo de lo que es el enfoque de este método de capitalización decimos que la experiencia es una fuente fundamental del conocimiento, ¿no? Por eso, digamos, siempre hablamos que la producción también del conocimiento siempre tiene que ir en una relación entre la teoría y la práctica y la teoría. Por eso insistimos en que quienes van a escribir con este método un texto, se pregunten cuál es la experiencia prioritaria que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria laboral, profesional, ¿no? Docente o en otras áreas, ¿no? Como han visto, por ejemplo, William ha trabajado, yo creo que desde dos experiencias, de su experiencia docente de artes plásticas y su experiencia de arquitecto, ¿no? Nabor, por ejemplo, su experiencia de trabajar con las organizaciones y recoger además la historia de un líder obrero, ¿no? Minero, ¿no? Como ha sido César Lora. Y la profesora Luisa también su experiencia de trabajo en la educación inclusiva, ¿no? Entonces, como verán, siempre es importante esa experiencia que luego se traduce en teoría, en un conocimiento, ¿no? Por eso decimos capitalizar es eso, ¿no? Es pasar de la experiencia a la teoría, a la reflexión teórica, ¿no? Que es fundamental para producir conocimiento, ¿no? Y he subrayado también una idea aquí central en esto del enfoque de la capitalización, que la capitalización es la recomposición del saber, ¿no? Que siempre ha de ser colectiva y que no será inmediata, sino a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, tiene más experiencia, eso nos quiere decir, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes tienen 10, 25 años de experiencia, pero como decíamos, eso lo estamos ocultando, esa experiencia, ese conocimiento lo ocultamos. ¿Por qué? Porque pensamos que es difícil poder explicitarlo, ¿no? Y el método nos ayuda a explicitar. Por eso aquí pongo un textito azul que dice, el saber, el conocimiento y la experiencia son un capital. Esa experiencia, ese conocimiento es un capital que tenemos, así como el capitalcito económico de platita que guardamos y tenemos un capital económico, tenemos guardado todos un capital cultural, que es el conocimiento, ¿no? La experiencia. Y eso hay que hacerlo explícito. Y el método de la capitalización ayuda a ello, ¿no? Ayuda a que ese capital que tenemos de conocimiento y experiencia se transforme en conocimiento, ¿no? Se transforme en una teoría. Entonces, así, de manera sencilla, queremos deciros que a eso nos referimos cuando hablamos de la capitalización. Ahora, ¿en qué consiste el método, ¿no? Que acaban de compartirnos? Como les hemos preguntado, ¿cómo es que han usado ustedes la capitalización para producir su texto? Nosotros tenemos 5 pasos, ¿no? Rápido, solo lo voy a leer como tal, porque cada paso supone varias cosas, ¿no? Por ejemplo, preguntarse qué voy a capitalizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, seguramente el arquitecto William se ha preguntado qué voy a capitalizar de mi experiencia, ¿no? Y él ha dicho esta vivencia de un año de pandemia y de haber introducido a mis estudiantes, a los profesores, etcétera, a estas herramientas virtuales y uno de ellos los metaversos, ¿no? Interesante. Después Luisa también, ¿no? Se ha preguntado qué voy a capitalizar, pues su experiencia de la educación inclusiva. Nabor de igual manera. Seguramente ha pasado por la cabeza muchas preguntas, pero la pregunta central ha sido ¿qué capitalizo? Cada uno ha definido qué capitalizar. Hecho eso, nosotros definimos el conocimiento a capitalizar, ¿no? Decimos, esto voy a capitalizar sobre la inclusión, sobre el metaverso, sobre la historia de un líder obrero, etc., ¿no? Y hecho eso, el tercer paso es recoger, transcribir las experiencias, ¿no? En unos casos más que en otros, pero este es el esfuerzo mayor que hay que hacer, ¿no? Porque ahí está oculto todo el conocimiento que hay que ponerlo por escrito, ¿no? Organizar textos, revisar, argumentar en los conocimientos que vamos a ir generando, ¿no? Entonces, 5 pasos así de manera sintética, les digo, es el método, hacia el método de la capitalización.
Eso supone también pasar a un análisis, a una reflexión, ¿no? No solo es la descripción de la experiencia. ¿Y cómo se hace eso, no? Agarramos la información propia que tenemos. Por ejemplo, Nabor nos decía, yo conocía mucha información, no lo he hecho solamente en el momento en que me he puesto a trabajar la capitalización de mi texto, sino he recogido hace años datos, información sobre la temática, ¿no? Entonces, información de otros, ¿no? Nos ha dicho que ha hablado con varios, sus informantes han sido personas que han vivenciado la experiencia. Igualmente, en el caso de William, sus informantes eran otros docentes y otros estudiantes de la universidad, ¿no? Que han abordado la temática. Y el contexto nos da mucha información. En el caso de Nabor, por ejemplo, el contexto le ha dado mucha información, porque ahí estaba todo lo que había ocurrido respecto a este líder César Lora, ¿no? Entonces, en un diálogo que nosotros llamamos en este triángulo del capital, logramos producir ese conocimiento, ¿no? Y lo que aquí ponemos como recomendación es que hay que romper con la racionalidad como única forma de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces pensamos todos que a pesar de nuestra experiencia, solo unos cuantos pueden producir conocimiento. ¿Quiénes son esos cuantos? ¿No? Los científicos, la ciencia, los que hacen ciencia, ellos son los únicos que pueden producir, pero no, hay que romper con esa racionalidad. Todos tenemos un capital y por tanto generamos un conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Usando este método, en este caso, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo, no es la única forma de hacer conocimiento, hay otras, pero en este caso, con la capitalización, hacemos de esta manera. Y finalmente, y ya no les quito tiempo, nosotros no nos queremos quedar en la descripción de la experiencia, sino en la producción de un conocimiento que supone leer, identificar sentidos, identificar vacíos en la información que hemos trabajado, dialogar con la información, complementar el conocimiento, seguir creando conocimiento, ¿no? Como decía Nabor, creo que a partir del texto que he escrito puede seguir produciendo más textos, ¿no? Sobre lo mismo, sobre más historias, más líderes, etc. Igualmente William, ¿no? Sobre los metaversos, mucha cantidad de cosas que se puede escribir, ¿no? Y también Lilian sobre la educación inclusiva. Entonces, ya hemos iniciado con ellos, hemos dado un pasito, diría yo, en seguir produciendo más conocimiento sobre esas temáticas. No acaba ahí, sino eso nos da sentido, nos anima a seguir profundizando. Eso es la producción del conocimiento, ¿no? Y también, ¿no? Trabajamos con la ampliación, ¿no? La argumentación del conocimiento. ¿Qué es eso? ¿No? El conocimiento producido, buscamos más argumentos, complementamos nuevos argumentos. Sobre esa información argumentada con nuevos argumentos, trabajado con nuevos argumentos, trabajamos más información. Es decir, seguimos reflexionando, ¿no? Entonces, esta experiencia así concretita puede generar más reflexión, más conocimiento, otro conocimiento, más argumentos, etcétera. O sea, no termina, ¿no? Entonces, a eso quisiéramos llegar, ¿no? En un momento con cada quien se anima a trabajar en este método de la capitalización, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, así rápidamente he querido yo también compartirles nuestra experiencia ya reflexionada acerca de cómo es que la capitalización llega no solamente a reflejar, relatar experiencias, sino a hacer conocimiento, a construir conocimiento, a hacer teoría también, ¿no? Desde nuestra experiencia y nuestro saber propio, ¿ya? Listo, eso así de manera resumida. Disculpen que haya cosido, ¿no? Porque estamos con el tiempo. Entonces, finalmente, ahora sí abrimos si hay algunas preguntas, otro tipo de preguntas respecto a esta propuesta que les hemos hecho del diplomado de capitalización. Si es que hay, escuchamos. Si no, pues vamos a agradecer al arquitecto William, a Nabor, a la licenciada Lilian, a la licenciada María Isabel, ¿no? Que nos ha compartido también su experiencia. Y escuchamos si hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Isabel dice, ¿dónde se puede adquirir el libro? Dice, ¿no? Como les ha dicho Nelson, vamos a ponerlo en la página del CDA, ¿ya? Y quienes van a ser parte de este diplomado, pues van a poder acceder también a esa biblioteca para
poder recoger, ver todos los textos producidos, ¿no? Hay cantidad de textos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Nada, ¿no? Waldo Cruz. Vamos a poner este video grabado en la plataforma, ¿ya? Los que ya están accediendo a la plataforma, se les ha pasado un usuario y una contraseña a todos, ¿ya? Para que puedan acceder a la plataforma hasta el día sábado, ¿no? Así, libremente, no se preocupen de documentos, pagos, nada, no se preocupen, accedan, van a acceder a este video y también a las otras herramientas que se les ha proporcionado para que puedan repasar en algunos casos el manejo de la plataforma virtual, ¿no? Del curso o del diplomado, ¿ya? Entonces, no sé, Nelson o Iván, ¿quiere comentar algo? Vamos a ir finalizando. Hola, Adolfito, gracias. No, bueno, primero felicitar, ¿no? a los amigos que han podido compartirnos sus experiencias, a Nabor, ¿no? Al licenciado William, ¿no? Realmente han sido experiencias muy valiosas que lo que al final de todo están buscando, creo, es compartir las experiencias exitosas, ¿no? Pero también compartir historias que tal vez se están perdiendo y que son importantes de poder preservar, ¿no? Es como también parte de nuestro legado, ¿no? Es parte de nuestra historia, ¿no? De la historia propia, ya sea de nuestras mismas comunidades, de nuestra misma, en muchos casos de nuestra misma generación, ¿no? Como experiencias nuevas que se están haciendo. O sea, el caso, por ejemplo, que se está haciendo ahora de los metaversos, o sea, es algo que lo que estamos viviendo ahorita y que no vale la pena que sea como una brecha de ruptura, ¿no? Intergeneracional, que solo sea exclusivo para los más jóvenes, ¿no? Que son los que más rápido incursionan y que crea una brecha, ¿no? De división en este caso. Entonces, creo que el tener también la posibilidad de ir leyendo, ¿no? Información sobre cómo ahora se están relacionando los jóvenes es importante para ir acompañando también estos procesos. Entonces, la metodología creo que es amplia, ¿no? La metodología de capitalización permite desarrollar diferentes materiales, ¿no? O sea, básicamente lo que va a tomar como principio es la experiencia que estamos desarrollando en el área que estemos desarrollando, ¿sí? Entonces hemos tenido producciones que han estado desde la parte legal, han estado en ingeniería, ha estado en el área de educación, psicología, ¿no? Han estado desde la parte técnica también, ¿no? Técnicos superiores que han ido haciendo, por ejemplo, manuales, pero mucho más contextualizados, ¿no? A partir de lo que ellos ya saben que funciona o información que tal vez es mucho más relevante que los textos que ellos ya los tienen preelaborados, ¿no? Entonces, la metodología nos permite en realidad poder diversificar también el conocimiento y no es muy complicada, ¿no? En realidad las herramientas nos van a permitir ir trabajando este tipo de información, ¿sí? Y luego sistematizarlo, ordenarlo. O sea, hay un proceso, ¿no? Que ya Adolfo nos presentó y este proceso nos va a facilitar mucho el poder ir construyendo estos materiales. Sí, entonces invitarles más bien para que podamos profundizar en este sentido y se pueda entrar, ¿no? En este reto. Como decía Nabor, era un reto y se ha logrado, ¿no? Entonces, el reto ahora es poder producir también nuestros propios libros y ampliar, ¿no? Esta opción también de literatura boliviana. Eso, Adolfito, muchas gracias por la participación a todos y todas. Bien, Gerardo dice, quiere escribir un libro, dice, ¿no? ¿Qué me aconseja? Lo que aconsejamos es usar el método, pero para ello, ojalá se anime a inscribirse en el diplomado, ¿no? Ahí un poquito más vamos a profundizar módulos, son 3 módulos, ¿verdad? El enfoque, la teoría de lo que implica este método, esta metodología. El segundo módulo empezamos a escribir, ¿no? Usamos el método, los 5 pasos. El tercer módulo ya decimos es para pulir el texto que ya hemos empezado a escribir. Entonces tenemos 3 meses para escribir el texto, ¿no? Con 3 módulos. Entonces a Gerardo pues le invitamos a que se pueda inscribir, se anima a inscribirse y sea parte de este proceso, así como
acabamos de ver las experiencias. No sé si hay más preguntas, ya iríamos cerrando. Bueno, muchas Hay una gracias. preguntita en el chat, Adolfito, que dice, por favor, más información de la certificación a emitir. Ya. Bueno, no, básicamente lo que en el diplomado ofrece son tres ventajas, ¿no? En realidad, uno es la producción misma del libro, ya que ustedes pueden desarrollar en el tiempo que dura el diplomado, y el acompañamiento es hasta que se pueda tener su propio depósito legal, ¿sí? Entonces, el acompañamiento es tanto en la creación del libro mismo hasta la parte del registro, ¿no? De manera que cuente ya con su depósito legal y esto ya le sirva para ya sea en el trabajo formal, ¿no? Para poder estar en los ascensos, ¿no? Y en el caso que esté en el área de educación, también para la parte de compulsas, ¿no? Ese es un primer gran, una primera gran ventaja, ¿no? Luego también la certificación misma, ¿no? La certificación que tienen del diplomado como tal, ¿no? Entonces, el diploma que van a tener ya es otra ventaja. Y la tercera es que ustedes van a poder conocer a detalle la metodología, de manera que ustedes puedan no solamente producir uno, ¿no? Sino ir produciendo ya posteriormente la cantidad de libros que ustedes puedan, ¿no? Entonces, a partir también de ir ordenando la experiencia, ir diversificando también esta experiencia, e ir viendo también necesidades específicas de información. Ustedes ya van a conocer el método y van a poder elaborar tranquilamente sus libros y teniendo todo el proceso para saber cómo también se registra esto. Entonces son básicamente estas tres ventajas que tienen, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya cerramos. Nada, ¿no? Bien, entonces les invitamos pues a acceder, ahí se les ha mandado accesos, usuario y contraseña, entren a la plataforma, ahí va a estar el video, están los textos, etcétera. Cualquier consulta ahí en los grupos que tenemos del WhatsApp, ¿no? Muchas gracias, arquitecto William, un saludo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias también a todos. Anímense. Es muy sano, es muy bueno poderse, ¿no?, expresar y mostrar nuestros conocimientos que hemos adquirido en estos años. Gracias. Gracias a usted. Nabor. Bueno, licenciado, y a todos, a William y al licenciado Nelson también que está ahí. Bueno, agradecer por este espacio que nos ha brindado y bueno, yo pensaba que ya no iba a estar en ningún espacio de la institución, pero bueno, creo que estamos y de seguro que vamos a seguir. Animarles a los que están cursando. Es buenísima, yo les dijera, a partir de este texto, me ayudó bastante en generar otros textos. Ya he producido 2 textos más para la institución donde trabajo y bueno, complementarios a esas, bueno, va a salir otro texto y la generación de conocimientos no termina en este libro, ¿no? El libro físico va a salir a diciembre. Me falta un datito que faltó descubrir, no los tenía, está en los archivos de San Pedro. Entonces, con ese dato más ya, y las correcciones siempre se nos va en estas primeras experiencias, entonces ya las vamos a tener también haciendo conocer a la institución. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias. Bueno, igualmente. Bien, agradecer pues a todos, a todas quienes han participado en este evento, que como verán falta el espacio, pero bueno, les animamos a ser parte, vamos a seguir profundizando y ojalá tengamos la oportunidad de compartir nuevamente con William, con Nabor y la licenciada María Isabel y otros que también ojalá podamos compartir las 100 y más textos que ya se han producido, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Chao, Iván. Buenas noches, que les vaya bien. Un gusto. Chao, Adolfito. Chao, Nelson. Chao, Chao, chao. Daniel. Chao. Buenas. Daniel se ha dormido.